sea tu nombre para siempre. Amén. Yo entro al lugar más alto, a través del Cordero de Dios.
es el Rey de gloria. Me persigue con su amor, me asombran sus palabras, susurrando en mi interior. Conciencia me recuerda, necesito su perdón. Eres el Rey de gloria y me lo ofrece Aleluya, Rey del universo y el príncipe de paz. Aleluya, revelando de los cielos los misterios que hay. Mi espíritu anhela de su gracia y su verdad. Y eres el Rey de gloria, Hijo del Cordero de Dios. Los iglesias estén listos. Su nombre es
eres Rey, Señor, y eres digno, iglesia, dale gloria al Rey. Ahora dale gloria al Rey, si quieres poner las manos, si quieres aplaudir, si quieres levantar la voz, dale gloria al Rey. Ahora hagámoslo juntos, vale, hagámoslo juntos. Así de ese modo traiga la gloria, por tanto de ese modo traiga la gloria del Rey esta mañana sobre el día. A lo de modo que traiga la gloria del Rey esta mañana sobre esta casa. De ese modo que traigamos la gloria del Rey, que se abran los cielos sobre Dios. Dale gloria al Rey, Él es el Señor. Dice la Biblia y con nosotros, Él es el que merece la gloria, dice la Biblia. Él es el que merece el reconocimiento y el poder. Al Señor Dios Todopoderoso, hoy levantamos nuestra voz, invocamos el nombre de aquel que resucitó, aquel cuyo nombre nos ha sido dado a nosotros, es un nombre que es sobre todo nombre, el nombre del cual toda rodilla se doblará, el nombre ante el cual todo demonio se dirigió, el nombre del cual todos los enfermos se tienen que sanar. Su nombre es Cristo, Jesucristo, Dios poderoso, Rey de mi ser, Rey de gloria. Su nombre es Vestido
Cada día más.
Los que no sabían, de pronto, algunos de ACC saben esta canción que estábamos cantando, lo sé, pero otros de pronto no lo conocen. Estábamos cantando un salmo que profetizaba acerca de Jesús. Y hablaba de Él. Cuando tú le cantas, le das gloria a Jesús, hay poder, hay gloria también de parte en el cielo. Cuando se le da gloria a Jesús, ocurre igual que como cuando ocurre en la tierra. Y es que como que el reino de Él viene, como que el reino de Él se acerca, como que los ángeles vienen y llenan el lugar con la presencia misma del Dios Todopoderoso. ¿Cuánto la